¿Estáis buscando la build definitiva para jugar Crisol? Una build fácil de usar, muy divertida y que nos permite, como hemos dicho en el título, matar guardianes de un solo disparo. Muy buenas Nakills, bienvenidos al canal. Y sí, la build de hoy os va a permitir destruir a vuestros enemigos y divertiros en el proceso, incluido en Crisol, con muchas balas y mucho hielo. Pasando rápidamente por la subclase, vamos a ir con Stasis, Aspectos, Pulso Gélido, usar la grieta congelará a los guardianes que hay cerca, y Proyectiles de llamar a la gélida. Si congelamos a un guardián y le fragmentamos, se va a crear un rastreador que congelará a otro guardián. Granada de ola de frío para congelar, cuerpo a cuerpo congela, va bastante bien, grieta podéis usar la que queráis. Fragmento, susurro de las fracturas. Si rompemos a un guardián con un melee, nos da armadura escarchada. Bueno, este es un extra. Susurro de las fisuras para hacer más daño cuando rompemos un cristal y que llegue más lejos, importante. Susurro del tormento, si nos hacen daño ganamos energía de granada. Y susurro de los lazos, matar a un enemigo congelado nos da un orbe de poder. Para las armas, vamos a empezar hablando de las armas. Podéis usar cualquier arma que queráis. De principal, de pesada, como siempre, podéis usar la que queráis. ¿Qué arma os recomiendo llevar? Promesa de Eriana. Promesa de Eriana, si no lo sabéis, es un cañón de mano de munición especial. Si disparamos en la cabeza con muerte a primera vista, es decir, tenemos daño extra en el primer disparo. Si damos un disparo de precisión, se mantiene el efecto. Matamos guardianes de un disparo cuando están congelados gracias a esto, ¿vale? También tenemos el catalizador que nos da un poco más igual. De arma, si os gustan los arcos, redención acumulada de Jardín de la Salvación, la incursión, con tiempo del arquero, podéis ponerle temblores cinéticos, le podéis bajar hasta 546 de tiempo de tensado y es una locura lo bien que pega, matéis guardianes de 2 disparos, da igual si tienen sobre escudos porque la intrínseca se los come con patata. Vamos a hablar rapidísimamente de las estadísticas. Como es Crisol os voy a recomendar 160 de salud, luego vais a tener cuerpo a cuerpo, granada, clase, vais a tener un equilibrio. En mi caso, yo me he centrado en 70 de clase más o menos, 70 de cuerpo a cuerpo y granada todo lo que he podido. Molaría tener 70, 70 y 70. Dicho esto, no me enrollo más porque el exótico es aspecto de Ofidio. ¿Qué hace esto? El cuerpo a cuerpo llega más lejos y la velocidad de preparación de recarga de las armas aumenta y son más eficaces en el aire. Vamos a llevar modificadores de sifón para crear orbes, puntería cinética y puntería solar. En los brazos, alimentador cinético y destreza cinética para mi arco. Muy recomendable esto para arcos. Y bola rápida por si acaso, para tirar la granada más lejos. En la pechera, 2 generaciones de munición cinética para generar más progreso de munición especial, porque en Crisol también funciona. Y apuntado sin temblor para mi arma cinética. En las botas, sin duda, funda solar para que se recargue solo el arma, forma física para movernos más rápido y absolución para reducir el tiempo de recuperación de todas las habilidades al recoger orbes de poder. Por último, 2 acercamientos, ya que me estoy centrando más en cuerpo a cuerpo, a tener más energía de estabilidad cuando uso la grieta y aumento de clase me da 20 puntos cuando cojo un orbe de poder y tengo carga de armadura. Estamos haciendo partidas de Osiris, esto lo estoy haciendo adelantado a la will, pero ya sé que va a funcionar muy bien y a vosotros os va a encantar. ¿Qué vamos a hacer en estas pruebas de Osiris? Primero de todo, yo voy a arco, os voy a enseñar también cómo jugar con arco, ya que estamos, por si os interesa jugar, pero principalmente os voy a decir cómo jugar las partidas, qué vamos a hacer en partidas. Lo primero que tenéis que saber, empezamos con 2 balas de la munición de Eriana. Si fallamos un disparo, no seguimos con la Eriana, a no ser que el enemigo vaya a matarnos y no podamos cambiar el arco. En este caso viene un enemigo, tiramos una grieta. Cuando venga un enemigo a por nosotros, tiramos una grieta y lo vamos a congelar. Ahí pensaba que lo había congelado, pero bueno, ya habéis visto, lo hemos dejado medio muerto. Si se asoma, ahí está, se ha asomado. Un tiro con el arco y lo remata. La idea de esta build siempre va a ser matar con nuestra principal siempre que podamos. En el momento que tengamos hielo, lo vamos a guardar exclusivamente el hielo para parar a algún guardián que esté a punto de matarnos. Ya sabéis que con un cuerpo a cuerpo lo matamos. O... Uf, casi me mata ese guardián. Ahí está el cuerpo a cuerpo. Ahí está, me da armadura escarchada, un poco de resistencia al daño. O nos guardamos el hielo para tener a promesa de Eriana la capacidad de matar de un disparo. ¿Vale? Es para lo que vamos a usar el arma.
Pero bueno, ahí en este caso el titán está ahí disparando. Yo voy a ir a revivir al compañero. Voy a ir a revivirle, ya que estoy. Y ahora voy a bajar por aquí. Bueno, viene por aquí uno, ¿no? Mira, ahí está, viene uno. Bueno, vaya remate. Vaya combo le hemos hecho el compañero y yo. En este caso quería congelarle y dispararle con la Ariana, pero... Vamos a ver esta partidita, esta rondita, digamos. Bien, como hemos dicho, la Ariana la vamos a usar cuando tengamos el hielo. Vamos a intentar guardar el hielo siempre que podamos. A no ser que vengan a matarnos, lo vamos a usar, pero... Si veis que la ronda se va a perder, no gastéis hielo. ¿La Eriana se genera mucha bala de ella? Pues sí, podemos coger cajas de munición, vamos a tener muchas balas de Eriana. Cuando tengamos hielo, Eriana es para el hielo, exclusivamente Eriana es para enemigos con hielo. En este caso a mí me han pillado por la izquierda, pero que lo sepáis, Eriana solo lo vais a usar cuando un enemigo esté congelado, ¿vale? En mi caso, como tengo un arco, puedo hacerlo de esta forma. Si vosotros vais con un automático, sí que es cierto que para distancias largas... Madre mía, me he quedado ciego. Para distancias largas vais a tener que usar otra arma, ¿vale? Ahí he cometido yo el fallo, ¿vale? Como veis, pega bien el cañón de mano, pero... Yo lo que os recomiendo si vais con arco, no uséis la Eriana a no ser que esté congelado el enemigo. Vamos a intentar jugar esta rondita bastante agresivos, ya que está saliendo la pesada. Como siempre, los arcos vamos a jugar detrás de coberturas. Si no habéis jugado nunca con un arco en Crisol, aunque esté mal, los arcos... ¡Dios, vaya congelada le he metido! ¡Dios, vaya congelada! ¡Ojo! ¡Ay, he tardado mucho! Vale, tenéis ese problemilla, ¿vale? Si tardáis demasiado, obviamente el enemigo se descongela, pero... ¡Uf, qué destrozo! Y este de aquí... Bueno, está muerto también. Este también está muerto. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué destrozos que mete el hielo! Bueno, como iba contando, chicos, que os iba a contar antes, pero se me ha saltado. Para jugar con arcos siempre vais a jugar detrás de coberturas. Siempre. ¿Por qué? Los arcos, a diferencia de otras armas, no podéis ganar un uno contra nada. Tenéis que disparar una flecha, esconderos. Y solo asomaros cuando la flecha está tensada, como estoy haciendo yo. Si podéis asomaros en distintas alturas, es decir, me asomo de pie y luego me asomo agachado. Me asomo de pie, luego agachado. Esto va a confundir mucho, ¿vale? Pero bueno. ¿Qué tiene de especial nuestro arco? Que si tienen sobre escudos, los matamos de 2 flechas en la cabeza. ¿Qué tiene de bueno también? El arco. Si disparamos una flecha en la cabeza y otra en el cuerpo, si el guardián no se mueve del sitio, temblores cinéticos lo va a acabar rematando. En este caso, lo que estáis viendo de fondo no llevo yo en esta partida. Creo que voy a ir por el medio otra vez. En estas partidas no estoy llevando yo temblores cinéticos, porque estaba probando otra cosa a ver si funcionaba mejor, pero ya os digo que temblores cinéticos... Bueno, espérate, de hecho, mirad esto. El momento que matéis un guardián, si os veis confiados y tenéis munición de la Ariana, podéis entrar, congelar, uff, la escopeta, tirar una grieta, ahí está. Y ¡buah! Dios, cómo mola el hielo cuando va por el enemigo. A veces el hielo no va por el enemigo, pero a veces sí, ¿vale? ¿Qué es lo que hemos hecho? Si fragmentamos a un enemigo con el cuerpo a cuerpo, nos da armadura escarchada y eso nos permite resistir un poco más de daño. Eso, mientras la grieta nos cura, como habéis visto, nos ha dado tiempo suficiente para sobrevivir contra el último guardián. Repetimos lo de los arcos, asomarse, disparar, esconderse rápido. La flecha, chicos, a diferencia de otras armas, la flecha, cuando la soltáis, es decir, cuando disparéis la flecha, ya os podéis esconder, no hace falta que os quedéis asomados porque la flecha ya va sola. La flecha es un proyectil, se impacta sola. En este caso el guardián este está muerto. Este es el jugador, si este es el que lleva arco, ¿no jugamos? Bueno, está bien, empate, no está nada mal. Vamos a probar a ver... Mira, los puedo pillar desde aquí. Uno, le tiro un hielo, creo que lo congelo. Sí, muerto. Pobrecillo, ostras. Esta no me la esperaba yo, Ostras, esta no me la esperaba yo. Que iba con el Lemonarch. Vale, mató a ese. El compañero ha matado al otro, creo, ¿no? Sí, madre mía, qué destrozo. Pues espero que os haya gustado esta build. Yo os digo que es muy divertida de usar. Os recomiendo probarla. Va muy bien y os recomiendo probarlo con arco.
Como siempre, espero que os haya gustado, suscribiros, si no lo estáis, dadle un buen like, dadle también, si podéis, hypear el vídeo, y como siempre, Naco, Naco.